Bienvenidos aquí a tu pequeño rincón del arte. Hoy hablaremos sobre Leonora Carrington. La esencia y el por qué hablo de esta mística artista surrealista es por el descubrimiento que he obtenido al ser testigo de su arte. Para mí es un claro ejemplo de que todo el proceso y experiencia de nuestra vida nos convierte y crea, obligándonos a romper todas las barreras de los traumas, sufrimientos, para la resiliencia, transmutarlos en un mensaje a la vida. Mujer feminista, que es reconocida a sí misma no como mujer, más bien como ser humano. Y esto lo dejó bien claro desde el momento en que Picasso le envió a comprar tabaco y ésta se negó, respondiendo que no. En mi opinión, cada artista contempla una iluminación de su ser, la cual plasma en sus primeras obras. Creo que un artista no llega a su auténtica excelencia hasta que no descifra su ser y lo independiza de todo lo vivido y aprendido. Y en ese desprendimiento comienza la verdadera creación del ser en obra reflexionada y comprendida desde dentro y no de la influencia externa. En la obra Autorretrato, creada en 1936, se autorretrata a sí mismo en una habitación simple, pero es evidente que nos muestra una revolucionaria, rebelde que es ella, vestida de amazona y con una mirada directa. A Leonora no le gustaba aparecer en público. Para ella era una tortura el que le dijeran lo que tenía que hacer. Para analizar un poco su obra, podemos hablar un poquito de su etapa. Ella nació el 6 de abril de 1917 en Clayton Green, Reino Unido, en una aristocrática mansión. Su padre, Harold Witt, era un hombre exitoso de negocio quien se oponía férreamente a la fantasía y los artísticos de su hija. En esta obra de autorretrato aparece una hiena a la que señala. Es una muestra de sí misma que demuestra que no seguiría las pautas educativas de las señoritas de la alta sociedad en esta época en la que eran adiestradas, sometidas y comercializadas de una manera en que no eran mujeres, eran sirvientas para el hombre y una representación a la sociedad falsa. La ventana en esta obra es ese mundo imaginario donde se ve un caballo en libertad, donde su imaginación vive y es enriquecida. Allí nos habla que se expandía místicamente de la realidad que les rodeaba y podía escapar gracias a la influencia que recibía por parte de su abuela, que la conecta con la mitología celta. También su madre era cercana a ella y de alguna manera, según lo que los testimonios que se han ido diciendo, su madre le ofreció varias herramientas para que ella pudiera desarrollar su arte. Leonora, tras ser expulsada de todas las escuelas por su rebeldía, encontró finalmente en la casa de un profesor de arte apellidado Simón un espacio seguro. Este le enseñó a dibujar de manera realista. En Italia desarrolló su gusto por la arquitectura medieval renacentista. Ya en 1936 ingresa en la Academia Hohenfeld de Arte en la ciudad de Londres. Posteriormente, en 1937, conoce a Max Ernst, quien la introduce directamente en el movimiento surrealista y la seduce de tal manera que él se convierte en su próxima inspiración, pintándole la obra Portrait of Max Ernst. En la fecha de 1939, Leonora tenía 20 años cuando comienza este romance y él 47. Era un hombre casado, pero en fin, se enamoraron y vivieron su historia de amor súper guay. En mi humilde opinión, ella aún no se había descubierto del todo cuando se enamora de este gran artista. Y se ve que en este proceso artístico lo pinta con una imagen gélida. Yo lo que capto, cada observador lo interpreta como quiera. Yo veo un caballo congelado, paralizado por la incapacidad de movimiento. Más sostiene una lámpara con otro caballo dentro de esta. En mi interpretación, ella nos habla de su invalidez de decidir, actuar y pensar con independencia, y que es dirigida por este señor. Él está vestido con un disfraz de algún animal mitológico que para mí es como que ella lo abriga de su imaginación. No se sabe realmente, tal vez ella sentía que lo influenciaba de alguna manera con su arte también
Y bueno, todas las relaciones a veces pues son guiadas por intereses. Una vez más es consciente de que es utilizada, creo yo. Creo que en esta relación se sintió de cierta manera manipulada. En 1938 se fueron a vivir al campo y desarrolla la obra titulada La Casa del Miedo, participando en la Exposición Internacional del Surrealismo en París y Ámsterdam. Posteriormente la tragedia la golpearía, marcándola totalmente de forma indescriptible. En esta etapa morirá y renacerá una nueva Leonora Carrington, la cual a la fuerza es sometida a la demoledora consecuencia de ser víctima de la historia, donde muy pocos sobrevivieron al sufrimiento y al miedo. Pero esta mujer tuvo la fuerza y la inteligencia más elevada, permitiéndole sobrevivir y ser más que una artista o una persona humana. Ella evoluciona a ser una mística, con una conexión extrasensorial con el yo. Conocer su historia es permitirnos pasear por su arte e interpretarlo. Creo que es necesario. Creo que esta mujer vino a este mundo como ser de luz, en el que tuvo que sufrir como una escuela, y dentro de todo este sufrimiento encontró una luz, una voz, un mensaje que dar al mundo, y lo dejó plasmado para que todos pudiéramos aprender y ser testigos de ella. Llega la Segunda Guerra Mundial en 1939. Max es arrestado. Leonora sufre y se estabiliza de forma psíquica. Ante la inexorable invasión nazi, se vio obligada a huir a España. Al llegar a Madrid es víctima de una violación múltiple por un grupo de requetés. El suceso le provoca un episodio nervioso por el que su padre la interna en el Sanatorio Psiquiátrico de Santander. Ahí es atada de pies y manos y es sometida a un tratamiento experimental con un potente fármaco que podía crear ataques epilépticos y anular su voluntad. Aquí es uno de los ejemplos, una demostración de voluntad, de enfoque, como esta mujer, a pesar de haber sido torturada de esta manera y además con fármacos, como ella con su idea, con sus pensamientos, sana a sí mismo su mente y sale y evoluciona. Es impresionante. Ella consigue escapar, a pesar de todo esto, consigue escapar y encuentra refugio en la Embajada de México. Un buen amigo llamado Renato Leduc, quien la ayudó a emigrar, se casó con ella y viajan a Nueva York. Se casan el 26 de mayo de 1941 en el Consulado General Británico y en 1943 se divorcia de este, casándose con su segundo marido, Emerico Weiss, en 1944, el que sería el padre de sus hijos Gabriel y Pablo. Ahora recomiendo leer Memoria de Abajo. Es un libro donde describe todo lo vivido durante este periodo. Si hay algo que me maravilla de esta artista es el mundo de posibilidades que ella siempre tuvo presente en sus momentos más oscuros y cómo ese enfoque la sacó de la tormenta más espantosa. Mi etapa preferida son las obras de Leonora en México. El vínculo de ella con el país se ilustra en el mural El Mundo Mágico de los Mayas, que desde 1964 figura en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología y cuyas tradiciones ancestrales equiparó Carrington con la cultura celta. A ella le interesaba la magia por personajes como Quetzalcóatl, cuya misión era despertar la conciencia de nuestra sociedad. La evolución de la conciencia era un tema que le fascinaba. Un aspecto destacable en la obra de Leonora es la presencia constante de animales. Ella peleaba por el respeto que debíamos tener por estos seres, así como el medio ambiente. Leonora se sumerge completamente en el estudio de las prácticas religiosas y tradicionales, especialmente la relación entre el hombre y la naturaleza. Ella pasó 6 meses en San Cristóbal de las Casas, asistió a rituales de curación chamánica, entrando en contacto con una comunidad espiritual que la cautiva y protagoniza su nuevo ser. Nadar en las aguas de su arte te permiten sumergirte en la fantasía maya, la alquimia, mitología celta. Su obra es una experiencia mística y la huella de su conexión extrasensorial con lo espiritual.
Espero que os haya agradado el video y si tenéis algún comentario podéis dejarlo abajo. Muchas gracias. Perfecto.